Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a La Chuza Digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo conectar el inversor de Huawei de la forma más simple que he encontrado. No vamos a necesitar ni nodo de red, ni dispositivos externos, ni conectores raros, ni nada. Solo necesitamos tener la Raspberry Pi cerca del inversor. Vamos a conectar la Raspberry a internet por el cable y al inversor con Wi-Fi. Para ello, como siempre, tenemos que ir al Home Assistant. Vamos a usar hacks para instalar un componente. Si no lo tenéis instalado, os dejo el vídeo de cómo hacerlo. Vamos a integraciones, a explorar y buscamos Huawei. Vamos a instalar Huawei Solar. Vamos a descargar. Ahora nos va a pedir reiniciar. Pues vamos a reiniciar. Ajustes. Reiniciar con asiento. Una vez que ha reiniciado, lo que tenemos que hacer es conectar nuestra Raspberry Pi al Wi-Fi propio que genera el inversor. Para ello vamos a Sistema, en Red y pulsamos en WLAN. Vamos a Wi-Fi y buscamos. La Wi-Fi de nuestro inversor será algo como SAN 2000 y una serie de números. Hacemos clic, marcamos WPA e introducimos la contraseña. Si no la habéis cambiado es Change me y pulsamos en guardar. Una vez que ha conectado, debemos ir a Ajustes, Dispositivos y Servicios, Añadir integración y buscamos Huawei. Pulsamos en Huawei Solar, seleccionamos Network e introducimos la IP del inversor, que por defecto será 192.168.201 y el puerto 6607 y pulsamos en enviar. Como veis, ya empieza a conectar, que aparece aquí, pulsamos en terminar. Nos aparece un solo dispositivo y pasado unos segundos, al darle a actualizar, nos aparecerán ya dos dispositivos. Pulsamos y tenemos el inversor que nos va a leer los datos de producción y el Power Meter que nos va a leer los datos de consumo y de los excedentes. Vamos a pulsar, vamos a ver lo que estamos produciendo actualmente, lo que ya hemos producido hoy, el pico que hemos tenido, la eficiencia, la producción total. Y si nos vamos a Power Meter, la producción activa actualmente, el consumo total y la exportación actual. Tenemos aquí diferente información que podremos añadir si fuese necesario. Una vez que ya tenemos el dispositivo añadido, solo nos queda configurar la pestaña de energía. Para eso pulsamos en energía, en consumo pulsamos añadir consumo y nos aparece un desplegable. En este caso tenemos que indicar Power Consumption. Aquí podemos configurar para que no haga los cálculos de los costes, un tutorial que va a ir en un futuro y pulsamos en guardar. Y en volcar a la red añadimos, buscamos Exported y guardar. Pulsamos en siguiente y en producción añadimos solar, buscamos Inverter Total y pulsamos OK. Aquí podremos añadir un pronóstico de cuánto vamos a producir. Vamos a utilizar la versión más simple, que es la que viene, el Forecast. Aquí tendremos que indicar la latitud y longitud de donde está nuestra instalación, la inclinación, la posición, por ejemplo en mi caso está a 30 grados, totalmente al sur y tengo 5100 vatios instalados. Pulsamos en enviar y automáticamente se va a crear un pronóstico. Pulsamos en siguiente. Si tenemos batería podríamos añadirla, en mi caso no. Siguiente, para el gas y para... Y con esto ya estaría integrado. Una vez que pasen las diferentes horas, pues irá apareciendo aquí toda la información y podremos verla siempre en tiempo real añadiendo diferentes entidades. Título, inversor y vamos a ver por ejemplo cuánto estamos produciendo. Active Power, esta sería nuestra producción actual. Si buscamos el daily podremos ver cuánto tenemos producido hoy, como a primera hora de la mañana, todavía muy poco producido. Podemos ver el pico de hoy y bueno, tenéis una buena cantidad de datos. En futuros vídeos os hablaré del balance neto y del componente que he creado específicamente para calcular el balance neto en Home Assistant. Nos vemos.